al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola, hola, feliz viernes, aquí comienza El Andén, súbanse para que no atropellen su opinión. Hoy es un gusto acompañarlos para que, como siempre, en El Andén de Blue Radio, hablemos de la política, de los jóvenes en la política y de cómo son los jóvenes los que están leyendo lo que pasa en el país. Analizaremos las noticias de la semana, pero más allá de eso vamos a presentarles candidatos a distintos cargos públicos porque ya estamos solo a semana de ir a las urnas. Vamos a hablar con precandidatos a la presidencia, analizar el panorama en las coaliciones a la presidencia que votaremos el próximo mes de marzo y sin duda pues también hablaremos de quienes aspiran a la Cámara de Representantes y al Senado para el próximo Congreso de Colombia. Marcela, buenas noches, como siempre un gusto que nos subamos juntas al andén. Hola Camila, buenas noches para usted y para todos nuestros oyentes, es un gusto acompañarlos nuevamente. Estamos a tan solo 3 semanas, Camila, de las elecciones legislativas, en las que habrá también consultas interpartidistas, pero hemos estado últimamente muy concentrados en los candidatos a la presidencia. Entonces sí, ya está llegando el momento en el que empecemos a mostrar un poco más las propuestas y quiénes son esos candidatos jóvenes que buscan tener una curul en la Cámara y en el Senado en marzo próximo. Muy bien, y nos metemos al tema del día. En el andén de Blue Radio hablaremos de lo que está pasando en las coaliciones políticas previo a la jornada de elecciones de marzo, que usted bien explicaba, Marcela, nos va a convocar para escoger al próximo Congreso y clave será la decisión de las 3 consultas en las que los colombianos podrán escoger en una de ellas, pues a quién darle su voto. Y recordemos cuáles son, Camila. El Equipo por Colombia, que representa a los sectores de la centro derecha, donde está el escándalo de Alex Char, del que hablábamos la semana pasada. Tuvimos a uno de sus precandidatos, Enrique Peñalosa. La Centro Esperanza, que es la que iba supuestamente a cambiar la forma de hacer política, pero donde están hoy todas las garroteras que están dándose entre ellos mismos, peleándose tal vez los votos, puede ser también una estrategia. Claro, acuérdese, ahí fue primero Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, después aparece la situación de Carlos Amaya y se suma con los hermanos Galán. Pero también súmele Jorge Enrique Robledo con su constante peleadera con Alejandro Gaviria también por las propuestas económicas, donde hay un choque entre las visiones de ellos que uno sí se cuestiona cómo van a hacer para gobernar con esas visiones tan distintas que tienen. Claramente, y la tercera consulta es la del pacto histórico, donde está el candidato que está punteando y que lleva la delantera en las encuestas, Camila, Gustavo Petro. Muchos dicen que ya es el candidato que va a ganar esa coalición, Gustavo Petro. Eso lo vamos a hablar en segundos. Les tenemos una invitada muy especial para saber si es así y su posición con esa postura de que sea Gustavo Petro el elegido y lo que vaya a pasar con el resto de resultados de la consulta. Allí quizás están jugando es la fórmula a la vicepresidencia. Pero rápidamente, antes de saludar a la primera invitada que se sube esta noche de viernes al andén, pues hablemos es de los escándalos por denuncias que esta semana fueron noticias en esa coalición. Y en distintas coaliciones, mejor, hablando de temas políticos. Y póngale la firma, Camila, que esto va a ser el pan de cada día de aquí hasta las elecciones legislativas y después a lo que falta para las presidenciales. Cada semana un escándalo nuevo y nos tenemos que preparar para eso. Recordemos rápidamente las investigaciones de lo que está pasando alrededor de la política. Fue otra vez Aida Merlano protagonista porque a través de su abogado ella sigue filtrando varios videos, varios chats, varias llamadas y allí los protagonistas son un candidato a la Cámara de Representantes, pero hay también un candidato al Senado. Y actual senador del Partido Conservador, Laureano Acuña, que ha sido protagonista también de otras polémicas, pero que se conoce un audio muy comprometedor, Camila, en el que se habla otra vez de compra de votos. Y lo ha revelado su abogado. Si le parece, recordemos esa denuncia que se ha hecho en las últimas horas. Yo no quiero hacer una campaña loca. Pero no solo fue esta situación del senador Acuña, también la semana ha terminado con la situación de Piedad Córdoba, que justamente hace 8 días era la protagonista de un escándalo por una revelación que hizo Noticias Caracol alrededor de uno de sus asesores, el que fue hombre muy cercano de Piedad Córdoba y que ahora está hablando de cómo era su relación con las FARC. Andrés Vázquez, quien fue su asesor de comunicaciones, como usted lo decía, Camila, pero este es un caso muy sonado y es muy grave porque las acusaciones además tienen que ver
ver con la liberación de los secuestrados, que es un drama que vivieron cientos de colombianos en medio de una oscura época para nuestro país y que ahora se dice esas liberaciones que gestionó Piedad Córdoba supuestamente tenían detrás y como telón de fondo un interés político para beneficiarse ella de alguna forma. Una de las declaraciones de la semana fue sin duda la de Ingrid Betancourt ante la Corte, pero también ante los medios de comunicación. Y pues hay muchas cosas que pasan por la cabeza, es decir, cómo con fines políticos, por ambición política, se pudo jugar con la vida de todos nosotros. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú... Seguimos en el andén de Blue Radio en este viernes y como siempre la pregunta del día para que usted que está a esta hora en su casa, en el carro, rumbo a alguna cena, alguna fiesta, porque no es viernes, pues se sume y se suban las redes sociales al andén. Sí, señora, a partir de este momento nuestros oyentes pueden opinar en redes sociales con el numeral El Andén para responder nuestra pregunta del día, que es, ¿usted cree que las recientes investigaciones contra candidatos presidenciales y al Congreso de la República tienen motivaciones o intereses políticos? Esto a propósito de lo que acabamos de hablar, la situación en la coalición Centro Esperanza, las investigaciones para Alex Char también en la coalición Equipo por Colombia y lo que ha venido pasando con Laureano Cuña. Pero entremos en materia. Vamos a saludar a la primera invitada que se sube este viernes al andén, que es una mujer que ha protagonizado el debate político para las comunidades afro, para las mujeres, para el Pacífico colombiano. Y pues es un gusto saludarla, Marcela, en el andén. Si quiere, usted preséntenos quién nos acompaña esta noche. Y que ha sorprendido en los debates, le quiero decir que deja a todo el mundo con la boca abierta y la aplauden bastante. Hemos cubierto varios debates donde ella sorprende con su discurso. Adeptos. Sí, señora, y se trata de Francia Márquez, que es candidata o precandidata presidencial con aval del Polo Democrático Alternativo y está jugando dentro de la consulta del pacto histórico que tiene como perfil de ganador a Gustavo Petro. Francia, hola, buenas noches. Gracias por subirse al andén. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a toda la audiencia de este programa El Andén de Blue Radio. Gracias por la invitación, Camila. Diana. Marcela, perdón. Nos acompaña Marcela, tranquila. Pues Francia, es un gusto que usted se suba al andén porque hoy queremos hablar precisamente ahora de cómo está la coalición en la que usted hace parte y quiero, si le parece, que primero nos responda la pregunta del día, que se suba al andén con esa pregunta alrededor de si estos escándalos que hemos estado escuchando en las últimas horas alrededor de la campaña política tienen intereses políticos, electorales o hacen parte de las dinámicas propias de la justicia colombiana. ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que aunque más de uno tiene su rabo de paja ahí y ahora se lo están sacando, creo que esto hace parte en tiempos de política, poner esos debates para desprestigiar o para colocar al contrincante en evidencia del país. Pues yo me pregunto, como todos los colombianos, ¿por qué esto no sale cuando no hay campaña? ¿Por qué estas situaciones no salen cuando está en la vida cotidiana, ¿no? Deberían en la normalidad de este país que no está atravesada por la política representativa, deberían de salir. Por supuesto, eso no significa que no haya gente que tenga deudas con el país y deudas con la justicia, y tampoco estoy condenando a nadie, pero creo que pues esto es parte de la estrategia de cómo se hace la política en nuestro país, y siempre la política se ha hecho usando la violencia, usando las necesidades de la gente, usando estrategias de destrucción de la imagen de la otra persona, usando la estrategia de desprestigiar ante la sociedad a un contrincante. Entonces, pues yo creo que a mí me gustaría pensar más en una política del cuidado, en una política donde, por supuesto, la transparencia y la honestidad con la gente es importante, pero más una política en términos de qué le proponemos al país, ¿no? De lo que el país espera de nosotros y de nosotras, que hoy estamos colocando nuestros nombres a una representación política, a una disputa electoral. Sí, Francia, yo quiero entrar también como ya en el tema de la campaña y hacerle una pregunta. ¿Usted por qué decide sumarse y ser candidata en el pacto histórico cuando pues todo el mundo ya da por ganador a Gustavo Petro? Usted hoy
piensa que puede ganarle a Gustavo Petro la consulta el próximo 13 de marzo? Bueno, en primer lugar llegué al pacto histórico porque creo que la juntanza entre todos somos una opción de cambio para esta nación, para este país. Creo que quienes nos hemos juntado al pacto histórico en medio de las diferencias, creemos en que es una alternativa política para la transformación. Y tener un programa con principios, con valores sobre la vida de la gente, sobre la dignidad, sobre el logro de la paz, sobre transformar situaciones que hoy amenazan la vida de la gente, que hoy ponen en riesgo la permanencia de muchas comunidades en sus territorios, que hoy no permite el ejercicio y la garantía plena de los derechos, es la razón principal por la que llegué al pacto histórico. Sí, pero también mi presencia en términos insistiéndole en eso que le preguntaba Marcela, discúlpeme que la interrumpa, usted le apuesta a la coalición, ya nos dice las razones por las que cree esa es la mejor opción y en la que pone toda su apuesta para llegar a la presidencia, pero de alguna manera no lo piensa dos veces cuando le dicen que se va a medir a Gustavo Petro. Que es un candidato que muchos dicen está sobrado y ya ganó la consulta. Para nada, si lo pensara, entonces eso significa que como pueblo negro y como mujeres nunca vamos a tener participación y representación, ¿sí? La política es un campo en disputa y en ese sentido hoy nos disputamos al interior del pacto histórico la candidatura a la presidencia, pero hoy nos disputamos como país entre una política hegemónica que ha puesto la vida en riesgo, la política de la muerte y una política para la vida. Entonces, para mí, por supuesto, no desconozco el liderazgo de Gustavo Petro, no desconozco las virtudes que ha ganado, pero bueno, creo que estamos haciendo una historia y es que en tiempo récord, ¿sí? Yo no tengo los años que los otros tienen en política, yo acabo de llegar a la política. Como nos dicen, acabamos de infiltrarnos en la política porque nos dicen que somos unos aparecidos. Pues yo represento a esas mayorías, a los nadies. Y hoy desde nuestro lugar de enunciación, que es el lugar en que esta sociedad nos ha colocado, desde ahí, desde el lugar que definieron para nosotros, desde ahí nos estamos poniendo de pie para irrumpir con la política hegemónica y para generar condiciones de transformación frente a la justicia social. Entonces, bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero la realidad es que hoy cuando yo salgo a la calle y escucho a los jóvenes emocionados por ver algo diferente, cuando escucho a mi pueblo, a mi gente diciendo este es nuestro momento, cuando escucho a las mujeres diciendo hoy hay que ocupar la política y feminizar la política, para mí ya eso es muy importante. Yo creo que empezamos de cero, incluso gritándole a los encuestadores diciendo por qué nos invisibilizan. No olvidemos que nosotros ya habíamos anunciado que estábamos aspirando a la presidencia y las encuestas nacionales colocaban en sus lugares a gente que no figuraba, que todavía no había dicho que quería tener una aspiración a la presidencia, mientras nosotros que habíamos estado ahí había una intención de invisibilizarnos. Por supuesto, yo reconozco que todo este país aún no sabe quién es Francia Márquez. Y ahí, aunque es una dificultad que tenemos y que la estamos abordando en el tiempo tan corto que tenemos, es una ventaja también en términos de crecer. Bueno, tenemos 28 días para lograrlo. 28 días que falta para ir a las urnas. Ya que usted habla de encuesta, pues a propósito de eso, en la de Inbamer que revelamos en Blue Radio, en Mañanas Blue, también en Noticias Caracol, la imagen favorable, usted entra en el abanico de las pocas personalidades que están aspirando a cargos públicos que salen bien libradas, ya que usted misma menciona encuestas. Bueno, imagínese, estamos ahí en medio de tantos liderazgos que hay hoy aspirando a la política. Nosotros somos los que menos visibilidad tenemos, somos los que menos reconocimiento del país tenemos y sin embargo estamos en el lugar donde hoy, según las encuestas, dice que estamos. Eso dice bastante del camino que estamos haciendo y por eso estamos aquí para dignificar la política, para irrumpir y para contribuir con nuestro esfuerzo a que esta Colombia sea un país distinto para todas, para todos, para todes. Sí, Francia, y le quiero preguntar, cambiando un poco de tema,
hay un malestar dentro del pacto histórico porque se habla de un compromiso que se habría suscrito al inicio de las negociaciones para conformar ese pacto en cuanto al mecanismo para la selección de la fórmula vicepresidencial. Roy Barreras decía que la fórmula que se había pactado era que el segundo en la consulta iba a terminar siendo la fórmula vicepresidencial del primero, del que ganara. Pero hoy dice que eso ya no es así y que ese acuerdo ya no se va a cumplir. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué fue lo que hablaron ustedes allí en el pacto histórico sobre cómo van a elegir la fórmula vicepresidencial? Bueno, yo no quería responder mucho sobre eso porque yo prefiero concentrarme en hacer la política, concentrarme en sembrar la esperanza y asumir los desafíos que hoy Colombia necesita en términos de un cambio. Sin embargo, tengo que decir que, bueno, Roy Barreras es libre de decir lo que considere que puede decir, ¿sí? Sin embargo, pues será el pueblo, será este país que defina cuál es el lugar que yo debo ocupar en la política. Por ahora yo estoy ocupada de hacer la campaña para que el primer lugar, ¿sí?, que es disputarme la presidencia de Colombia, sea el lugar que ocupe. Después del 13 definiremos cuál es el lugar. Yo espero, ¿sí?, que si Francia Márquez gana la consulta, el pacto histórico, y es la candidata a la presidencia, yo sí espero respetar el acuerdo que establecimos y por el cual llegamos al pacto histórico, que era el primero o la primera que saque la mayor votación en la consulta será la candidata o el candidato, y el segundo en la consulta, el segundo o la segunda en la consulta será la fórmula. Ese fue el acuerdo que establecimos, y entonces ese no es un acuerdo que hice yo, ese acuerdo cuando yo llegué el 21 ¿Entre quiénes se hizo? Al pacto histórico, lo hicimos con todos los del pacto histórico. En el anuncio que hicimos nosotros en Santander de Quilichao, donde anunciábamos nuestra candidatura, pero también la llegada al pacto histórico, ahí delante de todas las personas, los precandidatos que estaban en su momento, incluyendo Roy Barreras, se ratificó ese acuerdo, no delante de Francia, delante de la comunidad, delante del país. Así que por ahora nosotros seguimos trabajando por ese esfuerzo, seguimos trabajando por ganar la consulta y seguimos trabajando sobre todo porque este país, con todos los del pacto histórico que hoy están y con los que no están, pero hay la necesidad de pactar como sociedad, con todos vamos a hacer el cambio. Y para el contexto hay que decir, Camila, que Roy Barreras en ese momento era también precandidato presidencial, hoy es candidato al Congreso, tiene otro rol dentro del pacto, y también la interpretación que dan algunos analistas es que cuando le favorecía esa fórmula de que el segundo en la consulta fuera la fórmula vicepresidencial, sí, ahí la defendía, pero ahora como no está jugando como candidato y podría de pronto negociar ese lugar con otros sectores, pues ahora ya el acuerdo no le parece. Francia, en este caso, ¿cómo están los ánimos y las relaciones dentro del pacto histórico? Usted dice, me quiero enfocar en la campaña, pero es que esto hace parte de la campaña. ¿Cómo están en medio de la polémica por escoger vicepresidente las relaciones con los otros de la coalición? No, yo creo que cada uno está enfocado en su trabajo. Cada uno está enfocado en ganar la consulta. Gustavo Petro está haciendo su campaña, yendo a las regiones, Arely Juriana, Camilo Romero. Entiendo que el señor Saade también ha estado. Nosotros hoy no nos estamos encontrando. Nosotros tenemos un equipo político, cada sector, que es el que está hoy reuniéndose, encontrándose, haciendo las discusiones. Tenemos una mesa de diálogo entre precandidatos y precandidatas, ¿sí?, y presidentes de partidos, así que ahora no nos hemos reunido para discutir sobre el tema. Yo espero que haya una reunión donde podamos discutir sobre el tema en relación al acuerdo que se había hecho, pero más allá, yo puedo decirle que estoy tranquila con lo que estamos haciendo, que creemos que estamos haciendo un camino correcto, que creemos que estamos aportándole a la construcción de este país y vamos a seguir haciendo la campaña, caminando este país, calle a calle, yendo a las regiones, yendo a los territorios. Ahí está la verdadera oportunidad para el cambio y yo lo estoy haciendo. Yo estoy recorriendo el Pacífico, estoy recorriendo el Caribe, estoy recorriendo las zonas periféricas de las ciudades, moviendo esta campaña por todos los lugares. Hice un recorrido la semana pasada
en Estados Unidos, estuve en Washington, en Nueva York, escuchando también a los colombianos que se han ido a este país y que consideran que hoy tienen una responsabilidad también de generar un cambio que les permita en algún momento pensar en volver a su casa, al lugar donde tienen. Sí. Francia, déjeme, ya que usted está y hablando estamos de pues afinando nuestras propuestas sí. programáticas. En el caso de nosotros, la propuesta programática que hemos venido construyendo es a partir de mandatos populares. Entonces estamos encontrándonos con sectores. Hoy, por ejemplo, tuvimos un diálogo con sectores ambientalistas en la Universidad Nacional, donde el intercambio, las voces, es parte del mandato que estamos construyendo como país. Estamos intentando hacer de otra forma la política y para mí llegó el momento del mandar obedeciendo, y es que es el pueblo que tiene que definir cuál debería ser las apuestas de un gobierno para el cambio. Claro, Francia, déjeme leerle una de las cosas más comentadas esta semana en Twitter y que son del interés de los jóvenes, que al final es el público del andén, de quienes se suben con nosotros al andén. Y es que ha escrito a través de Twitter Roy Barreras: no es una jugadita, el acuerdo de que el segundo en la consulta fuese fórmula vicepresidencial lo hizo Petro conmigo en febrero, meses antes de que llegara Francia. Si no se cumple eso que usted ha dicho, que usted en lo personal respetaría, de dejar al segundo como vicepresidente si usted es elegida, pero si no se cumple cuando el escenario del ganador sea otro, ¿para usted esto es una jugadita política? Bueno, yo creo que no es una jugadita política. Yo creo que yo salvo mi responsabilidad. Yo crecí en una comunidad donde la palabra se honra, donde la palabra importa, y este país necesita, ¿sí?, que esa palabra en la política vuelva a tener confianza, que la gente vuelva a creer en la política que hacemos. Por eso cuando vemos a los jóvenes, usted no me está preguntando, pero yo me encuentro los jóvenes en la calle, me abrazan, lloran, se les salen las lágrimas, porque sienten que por primera vez hay una apuesta política en la que se ven reflejados, en la que sus intereses, sus sueños están representados. Y ese es el camino que estamos haciendo. Nosotros representamos la voz de alguna manera de los excluidos, de los jóvenes, ¿no? Interpelamos la política hegemónica patriarcal dirigida por hombres blancos de élite, privilegiados, y pues la mayoría es el pueblo oprimido, excluido. Y en ese sentido, pues, Francia, será el pueblo, en ese sentido, en ese sentido yo creo que es el pueblo el que tiene que tomar la decisión de, si no se cumple esa palabra, ¿qué va a pasar? Claro, pero usted también tiene un movimiento político y un movimiento social que la respalda y que también ellos estarán esperando que usted decida y tome decisiones si se llega a incumplir ese acuerdo. Y no, esa es mi pregunta. Venga, le digo, yo estuve a punto de cuando incumplieron el acuerdo en términos de la participación nuestra en la lista, yo estuve a punto de abandonar el pacto histórico. Pero en la responsabilidad que nos asiste en este país, yo planteé la discusión en términos colectivos y decidimos el 15 de enero hacer una asamblea. La asamblea mandató en términos de permanecer, fue lo que nos dijeron, pase lo que pase, tenemos que permanecer en el pacto histórico. Y pase lo que pase, Francia, también es si se incumple una vez más o si nuevamente les llegan a incumplir uno de los acuerdos, y esta vez podría ser el de la fórmula vicepresidencial. Pase lo que pase, también incluye ese escenario en el que le incumplan. Pase lo que pase por ahora, pase lo que pase, yo tengo el mandato de mi pueblo, el mandato de mi movimiento. Si el movimiento, después del incumplimiento del acuerdo que establecimos en términos de el primero y el segundo, se incumple, pues el movimiento me dirá. Si en ese momento, el 13 de marzo, llega las elecciones, Francia Márquez primera, yo garantizaré que la palabra se honre. Si soy segunda y no se respeta y no se honra la palabra, mi movimiento entonces convocaré nuevamente, ¿sí?, a una reunión asamblearia para tomar la decisión de cuál es el paso a seguir. Así lo hemos hecho, así nos hemos concebido, eso es lo que significa soy porque somos, y es la construcción colectiva, es el Ubuntu, y como es una decisión que compromete la vida de muchos colombianos y colombianas, porque aquí nos estamos disputando una política para la vida
o para la muerte, pues esa es una decisión que no puedo tomar sola. Esa es una decisión que tomaremos en colectivo y, por supuesto, ahora el Polo Democrático Alternativo, como el partido que me dio el aval, pues también tendrá que ser parte de esa decisión colectiva que tengamos que tomar. Por ahora nuestra apuesta está en ganar la presidencia, por ahora nuestra apuesta está en que optimizar al máximo estos días que nos faltan. Esto es un momento angustiante y lo digo aquí con tranquilidad. Participar en política en este país no es fácil cuando no hay garantías de seguridad, cuando no hay garantías para las familias de uno, cuando no hay garantías en el proceso electoral. Esto no es fácil, pero genera angustia no por ganar, no más, sino que genera angustia porque de esto depende el bienestar de este país. Colombia votó mal y bueno, Malcolm X decía el voto o la bala. Sí, así decía el activista afroamericano. Colombia en las elecciones pasadas decidió la bala, ¿sí? Porque votaron en un gobierno que estaba en contra de la paz y como decidieron la bala, ahora nosotros estamos poniendo los muertos en los territorios. Lo cierto, Francia, retomar el rumbo y decidir el voto. Lo cierto es que llegará marzo y entonces nos daremos cuenta en esas elecciones que tendremos en pocos días de lo que pasa en la coalición y usted bien lo ha dicho, del futuro del movimiento, pero también del suyo en la política. Mucha suerte, muchos éxitos. Ya quedan pocos días, ahora sí, para la evaluación final. Gracias por haberse subido al andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Muy bien, Marcela, y en este viernes seguimos en el andén. Es un gusto seguir con ustedes a esta hora y tenemos invitados, porque aquí lo que es importante es el debate y además, previo a elecciones, pues mucho más. Vamos a empezar a escuchar las propuestas, las caras de quienes aspiran a distintos cargos públicos. Ya escuchamos hoy a Francia Márquez y tenemos 4 invitados bien especiales esta noche. Sí, señora, porque ya queda menos de un mes para las elecciones legislativas. Se habla mucho de las consultas interpartidistas para elegir candidatos a la presidencia, pero es muy importante también conocer a los candidatos al Congreso y sus propuestas. Y vamos a saludar a algunos que ya han estado aquí en el andén como panelistas, hay que decirlo, les damos la bienvenida en este nuevo rol ahora como candidatos. Quiero arrancar por Catherine Jubinado, que es candidata a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde y que creo que prácticamente todo el país la conoce y la recuerda por su campaña y por su trabajo de investigación de Trabajen Vagos sobre los congresistas y el ausentismo allí en el Legislativo. Catherine, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan y saludos a todos mis compañeros candidatos y candidatas. Habrá que hablar ahorita de Catherine Jubinado porque sin duda nos ha dado mucho de qué hablar en los medios con una de sus campañas y de sus ideas con la música que trajo protagonista, así que también hablaremos de eso. Catherine, bienvenida al andén, gracias por subirse. Le propongo que sigamos con mujeres porque nos acompaña otra que es candidata a la Cámara por Antioquia. Ella lo hace por el Pacto Histórico. Hablamos de Susana Boreal, muy conocida también en las redes sociales porque es la mujer de la batuta, como la han llamado y la conocen por su trabajo en la música. Susana, hola, gracias por subirse al andén. Hola, muchísimas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes, con los demás candidatos y con la candidata Caterine también. De hecho, creo que es el primer espacio en el que coincidimos y que tenía muchas ganas de conocerla. Yo también. Muy chévere estar por acá. Muchas gracias por la invitación. A propósito de eso, le tenemos que contar a todos los oyentes y a todos los televidentes del andén que hemos escogido estos 4 personajes, 4 invitados especiales, porque además de ser personajes hoy de la política, pues tienen una trayectoria y un reconocimiento en las redes sociales, que es otro de los temas que vamos a tocar. 2 invitados más, Marcela. Sí, señora, vamos ahora, si le parece, con Andrés Mota, que en mi caso particular, yo tengo que hacer una confesión. Andrés Mota, yo lo escuchaba cuando estaba en el colegio, y él, seguramente muchos de nuestros oyentes lo recuerdan también. Que apenas usted me diga por qué lo recuerdan, sé que igual los oyentes se van a identificar. Claro, porque lo recordarán por una emisora juvenil, por los 40 principales, que es de la competencia, pero pues hay que decirlo, la escuchábamos todos en el colegio y Andrés Mota estaba en todos los conciertos, llegaba a los colegios con los artistas y pues era emocionante porque además era todo un galán. Pues no digo que no lo sea en este momento, pero era todo un galán para los jóvenes, las muchachas en el colegio. Entonces, lo quiero saludar ahora con este nuevo rol, candidato al Senado y por el Centro Democrático. Andrés, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Por supuesto, un abrazo muy grande. Gracias por esos recuerdos. Siempre muy bonito encontrarse personas, amigos, oyentes que hicieron parte como de esa generación.
Y pues nada, te agradezco muchísimo el espacio y la invitación y aquí estoy muy gustoso de estar. Se sube también Andrés Mota al andén, gracias por estar con nosotros. Hemos hablado y hemos escuchado ya la cara de quien hace parte del Pacto Histórico, del Partido Verde, del Centro Democrático, y hay un cuarto invitado, Marcela, si le parece, para equilibrar y que podamos tener distintas visiones del país, que es lo que nos gusta al final aquí. Es Fernando Posada, también candidato a la Cámara de Bogotá, pero por el nuevo liberalismo. Hola, buenas noches. Pues Marcela, Camila, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en el andén en Blue Radio y también aprovecho para saludar a mis compañeros y compañeras candidatos, que además celebro mucho la decisión que han tomado de lanzarse a la política. La política es tremendamente difícil, pero también es un campo tremendamente emocionante. Sí, yo quisiera empezar y entrar en materia y preguntarle precisamente por ese tema que toca Fernando. ¿Por qué lanzarse a la política? Y voy a retomar con Catherine porque usted es una de las principales críticas de los políticos y del Congreso. ¿Por qué llegar entonces al Capitolio Nacional, en donde pues usted misma se ha dado cuenta hay un sentimiento de descontento por parte de la ciudadanía con ese sector y con ese poder público? ¿Por qué subirse a semejante locura que es la política? Yo me lo pregunto todos los días, pero la verdad lo hice porque la única forma de transformar el Congreso es desde adentro. Nosotros llevamos 5 años haciéndole veeduría al Congreso, denunciando a los congresistas que no cumplen con lo que la Constitución les pide y muchas otras cosas. Y sentimos que en este momento como ciudadanos, desde el activismo ya tenemos un techo. Es decir, ya yo me puedo quedar aquí denunciando toda la vida a los congresistas, investigándolos toda la vida. Pero digamos que nos hemos dado cuenta que ellos mismos han desmontado ciertos mecanismos de sanción y los han dejado sin dientes. Nosotros no hemos podido ganarles la pelea en el Consejo de Estado porque ellos mismos, la ley de pérdida de investidura casi que la desnaturalizaron y además el Consejo de Estado también vía jurisprudencia. Entonces digamos que nosotros ya tenemos un aprendizaje que creemos amplio sobre el Congreso. Queremos tener un 360 sobre las reglas de juego que hay que cambiar desde el Congreso. Por eso ahora estamos proponiendo algo que le hemos llamado la reforma antivagos, que no es otra cosa que una reforma política realmente. Y son cerca de 15 medidas, digamos, para poner al Congreso a funcionar y para poner la casa en orden. Eso es algo que los ciudadanos tienen que entender. Hay que cambiar cosas primero en la casa para que el Congreso pueda darle los resultados esperados. En ese caso, Catherine, su impulso, digamos, está, una vez conoce también cómo está funcionando la política colombiana, dice, yo quiero entrar a esta piscina. En el de Fernando, particularmente, ¿qué intereses lo llevan a decir, dejo esto en lo que he estado haciendo tantos años y me meto al mundo de la política? Y me pasa un poco lo que ya mencionaba Catherine, y es como resulta a veces frustrante darse cuenta que en el día a día uno está investigando, está denunciando todo lo que tiene que ver con corrupción, con excesos de poder, con acciones indebidas de los funcionarios públicos, y sin embargo lo que nos damos cuenta es que salen unos pero llegan otros, y que ese lugar tenemos que ocuparlo quienes podemos hacer las cosas con preparación, con principios, con valores y sobre todo con experiencia también. Yo llevo 10 años construyendo un proyecto de liderazgo desde la universidad, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde lo que es la prensa escrita, y bueno, yo creo que es el momento de hacerlo, combinando dos cosas que son fundamentales en este momento, Marcela, que son por una parte tener juventud. Tengo 29 años y quiero ser una de esas voces jóvenes en el Congreso capaz de representar tanto a los jóvenes como a todas las personas, a las familias, tanto esa parte de juventud como también obviamente un componente muy importante que es la experiencia. A mí no me bastaría para llegar al Congreso solamente con querer hacer cosas, hay que tener una experiencia porque hay que ser conscientes que nos estamos metiendo en una de las arenas más complejas, más difíciles, más tóxicas de la política colombiana, y allá hay que llegar con preparación y sobre todo pues con un proyecto muy claro. Sí, ahora yo quiero preguntarle a Andrés Mota, porque digamos que los demás candidatos tienen una similitud, una coincidencia, es que son activistas políticos también y se pronuncian sobre los temas políticos, pero Andrés uno no lo veía en estos temas y sí sorprendió mucho cuando vimos en la lista del Centro Democrático el nombre de Andrés Mota. Incluso nos cuestionamos si era el mismo Andrés Mota que creíamos y si era el DJ, porque él es más como de las celebridades del mundo del espectáculo. Entonces, ¿por qué ese aterrizaje ahora, Andrés, en la política?
¿Y por qué en el Centro Democrático? Si me permite sumarle a esa pregunta, sí, Marcela. Bueno, pues como llegué al mundo de la política, la verdad es que muchas personas me conocieron en los medios de comunicación. Yo trabajé en los 40 principales, en Radio Activa, en City TV, en MTV Latinoamérica, y pues hasta ahí me conocieron festivales, shows, conciertos. Pero verdaderamente a mí me formó como un camellador, un soñador, un emprendedor. Estudié mercado de publicidad, pero me fui a los Estados Unidos y me fui a estudiar, renuncié a los medios de comunicación y me fui a estudiar marketing digital, plataformas digitales, negocios digitales. Pero estando en Estados Unidos me enamoró la cultura del emprendimiento. Esto fue en el año 2014, más o menos. Y esto no estaba pasando en Colombia. Colombia tenía una mentalidad diferente, aunque el ADN trabajador, soñador del colombiano en las diferentes regiones, nos faltaba la cultura de emprendimiento que se estaba viendo a nivel mundial. Entonces, yo estuve más o menos 2 años en Estados Unidos, 2 años y medio en Estados Unidos, y me enamoré de esa cultura. Entonces, vine a Colombia y obsesivamente me puse la tarea como de devolverle a la gente joven todo lo que a mí me habían dado en su momento. Me vine con el propósito principal de sembrar y fomentar esa cultura de emprendimiento, que es una cultura que arranca no solamente desde el punto de vista de abrir un negocio, sino del ser humano como tal, de los valores, de las virtudes, de la ética personal, de cuántas horas duerme, cómo se alimenta, con quién se rodea, cómo trata a los demás, cuál es el propósito de ese negocio detrás, cómo crear una verdadera equidad en el trabajo, en la empresa. Eso es fascinante. Yo, oficialmente, fui una de las primeras personas que trabajó en Colombia. Empecé a trabajar mucho en el año 2020, lanzamos un festival de emprendimiento muy grande. Yo he trabajado con festivales muy importantes como Stereo Picnic. Entonces dije, ok, fíjate una cosa muy importante para ti, para todos los oyentes y los amigos que están en la mesa. Cuando un grupo de personas como Stereo Picnic trajeron una cultura de festivales, de música, eso en Colombia no existía, y eso ha generado un montón de empleo, ha generado una visión, una modernidad, unas ganas de trabajar en esa industria. Entonces yo me di cuenta que a Colombia le hacía falta también esa cultura muy fuerte de emprendimiento y nos dedicamos obsesivamente a eso. En el 2020 lanzamos un festival considerado uno de los más grandes de América Latina, que se llama Game Changers Fest. El año pasado invitamos a Steve Wozniak, cofundador de Apple y socio de Steve Jobs, y entre otras muchas celebridades del mundo de los negocios y demás, para que trajeran a Colombia como la cultura de la innovación. Y en ese momento me llama el partido, me llama la directora, y esto me reúne posteriormente con el expresidente Uribe, y me dicen, oiga, lo está haciendo muy bien en este tema, verdaderamente lo felicitamos. ¿Qué opina si le gustaría de pronto llegar a hacer esto, pero a nivel país? Y me hacen una pregunta fundamental y me dicen, ¿cuántas personas has podido impactar en colegios, universidades, municipios, etcétera, más tu festival grande, con la cultura del emprendimiento les han enseñado a ustedes? Hicimos un cálculo, eran como 97.000, 100.000 personas, y me hicieron una pregunta: ¿qué pasaría si ahora tuvieras una posición donde pudieras aportarle genuinamente al país, llevando esto a 5, a 10 o a 20 millones de personas? Y eso me puso a pensar todo diciembre, y pues hablando ya con el equipo, lo aceptamos y por ejemplo estoy. Y ahora sí, oficialmente en campaña. Y finalmente, Susana, usted se hace conocer en el país por las protestas en el marco de esas manifestaciones, lo hace en Medellín y termina en la política. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la motivación para participar en política electoral tiene que ver con algo mucho más personal, ¿cierto? Yo he sido artista toda mi vida, desde chiquita he estado en la música, tocando violín, cantando, piano, en orquestas, en coros. Y pues primero empezar por lo difícil que es ser artista en este país. Yo empecé a estudiar música en la Universidad de Antioquia. Antes había estado en la red de escuelas de música de Medellín, y pues como mi propia realidad y la realidad de todos mis compañeros, y no solamente músicos, sino todos los artistas y mucha gente que estudia en las universidades públicas, de la falta de oportunidades que tenemos, de la falta de garantías que tenemos para poder desarrollarnos libremente como jóvenes. También el hecho de ser mujer en una sociedad que es tan machista, pues me ha tocado padecer mucho también eso, tanto así que, bueno, una de las motivaciones, digamos, en ese sentido también es hablar, por ejemplo, del feminicidio de mi hermana mayor, que mi hermana mayor la mata el esposo hace un poco más de 4 años. Tenía 11 hijos, 10 de ellos quedaron a cargo de mis papás hicieron cargo de ellos, no dejaron que bienestar familiar se los llevara. Y
el gobierno, bien, gracias. O sea, no hubo ningún tipo de ayuda ni garantías para mis sobrinos o para mi familia. Y pues a partir de eso, entonces, o sea, como que es muy estresante. ¿Se escucha mucho ese sonido del fondo? No. Tranquila, te estamos escuchando muy bien. Y entonces como que todas esas sumas de cosas siempre me han hecho estar, por ejemplo, muy apegada al tema de la movilización social. Siempre he participado de los paros como una marchante más, como una estudiante, como una joven, como una mujer que está cansada de este país. El año pasado, en medio como de una fuerte depresión, entonces viene el 5 de mayo, que es cuando un amigo tuvo la maravillosa idea de que saliéramos muchos músicos a protestar en el Parque de la Resistencia, que se llamaba antes Parque de los Deseos. E hicimos este concierto entre los tres y yo dirigí, y como que se me abrió una puerta en la que yo decía como puedo dedicarme muchísimo más al activismo, pero ya como con poder de convocatoria, ¿cierto? Utilicemos como este megáfono, este micrófono que se me entregó para darle voz a otras personas y para hacer cosas mucho más grandes dentro de la protesta social, con música, con el arte y pues obviamente también defendiendo todas las formas de protesta porque todas son válidas en este país. Y después empezaron varias personas a proponerme de diferentes partidos, incluso a proponerme que me lanzara a la Cámara de Representantes. Yo lo consulté con varias personas de la cultura porque me parecía muy importante esa apertura política que había para que personas normales, o sea, como del común más bien, personas del común como yo pudieran llegar a esos espacios de participación, porque todos los colombianos, todas las personas tenemos derecho a participar en la política electoral, tenemos derecho a sentirnos representados con las personas que están allá y que no sean solamente esas personas que están en el Congreso o en el gobierno que representen a una élite o un grupo de personas, sino que si un campesino se puede lanzar, que se pueda lanzar, si un indígena, si una persona afro, cualquier persona debería tener su derecho a lanzarse. Y hablar de que no se puede lanzar porque no tiene estudios o no tiene experiencia es como estar ciego a la realidad en el que, por ejemplo, en este país la educación no es un derecho, sino que la educación, o sea, aquí es un privilegio, o sea, la meritocracia no existe por eso, la educación aquí es un privilegio. Entonces la idea de lanzarme y todo esto fue como listo, si se me está dando la oportunidad y yo ya había tomado la decisión de no querer volver más a este país, había salido a protestar, luego tomé la decisión de ser mucho más activa durante el paro, pues entonces dije, si estoy bien acompañada y me acompañé de buenas personas, la Colombia Humana y el Pacto Histórico me abrieron las puertas para que estuviera ahí, además era como lo que más alineado estaba con mi corazón. Entonces tomé la decisión, o sea, no había otra forma, o sea, no había otra decisión que tomar, sino participar en eso. Y que es también de pronto la historia que tienen muchos colombianos de esos dramas que se viven en muchas regiones del país. Yo le quiero preguntar a Fernando ahora, cambiando de tema, ¿por qué cree que el hecho de tener cierto número de seguidores en las redes sociales, cierto número de interacciones, puede representar entonces esta una oportunidad para ser candidato y sobre todo para conseguir votos, para que esos seguidores y esos likes se traduzcan en votos, que es lo que necesita para salir elegido? Bueno, yo empezaría diciendo que esto no solamente es un asunto de redes sociales, las redes sociales nos han permitido visibilizar mucho lo que es un liderazgo, lo que es un proyecto político, pero está lejos de ser la única razón de una causa política y está lejos de ser la única fuente de lo que es un liderazgo y lo que es un proyecto político. Y quiero decir eso antes que nada. Yo, pues, bien hecho mi proceso político en las redes sociales, este proceso lo hemos hecho particularmente en las calles. Llevamos una temporada de más o menos sin parar, 50 días en la calle recorriendo localidad por localidad en Bogotá. Asimismo, pues llevamos haciendo un proceso muy largo de preparación para esa candidatura, de varios meses, de más de 6 meses, armando un equipo de voluntarios. El proyecto en ese sentido debe ser lograr todo ese apoyo que se tiene en las redes sociales, aterrizarlo a lo que son las calles, a lo que es un equipo de voluntarios. Mi equipo en campaña, digamos, es un equipo de 100% voluntarios, más de 150 personas que han sumado su proceso, han sumado su liderazgo, su conocimiento, su tiempo, han entregado lo más valioso de sí mismos para llegar a donde queremos llegar, a la Cámara de Representantes. En ese sentido, creo que lo más importante es entender que no solamente somos una candidatura de redes sociales.
Claro, y no solo de redes sociales, sino también, Catherine, usted nos hablaba hace un momento del activismo, el que llega a un techo y uno dice, ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Partiendo de eso, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es convertir el reconocimiento que el activismo y el trabajo de ese proceso le ha dado en votos? ¿Catherine? Ay, no la estamos escuchando. Yo creo que Hola. sí. Ya. Ay, sí, qué tan fácil es convertir ese activismo en votos, porque al final es lo que se necesita y podemos tener el reconocimiento, los seguidores, el trabajo de activista que usted nos describió hace un momento, pero ¿y los votos? Pues la verdad es que yo tampoco tengo esa respuesta. Yo no sé si va a ser fácil o difícil transformar los seguidores en votos. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy gratamente sorprendida y por eso nuestra campaña ha sido una campaña muy feliz, muy alegre, muy vistosa en calle, porque nosotros, digamos, sí estamos experimentando lo que es tener primero una visibilidad en las redes sociales y que luego en la calle tú ya puedas amarrar a esa persona porque te reconoce y sabe cuál era el trabajo que hacías y reconocen trabajo en vagos. Entonces, lo que nos ha dado las redes sociales a nosotros es un vehículo para llegar más fácil a la gente, para que la gente nos escuche. La gente en la calle es muy apática, pero apenas nosotros le decimos, hola, somos los de trabajo en vagos, los que denunciamos la inasistencia, la vagancia, esto, la gente enseguida conecta, nos escucha, nos recibe el periódico. Nosotros tenemos un periódico desde la primera semana de enero y ha sido un hit porque efectivamente ahí se ve nuestro trabajo de veeduría del Congreso. Entonces, ¿eso cómo va a salir al final? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea si los seguidores que tengo se van a volver votos, si la gente me va a dar la oportunidad de pasar del activismo ya a una tarea legislativa y de control político mucho más elevada. Nosotros lo que queremos hacer desde el Congreso ciertamente es elevar la veeduría. Y nosotros siempre le decimos a la gente en la calle, un congresista es esencialmente un veedor. Y yo les quiero dar un dato aquí de una investigación que va a salir la otra semana. A ver, adelántenos algo. El 60% del Congreso actual, el 60%, no ha hecho un solo control político en este cuatrienio. Es decir, los congresistas tienen dos tareas fundamentales que le pone la Constitución: legislar y hacer control político. Entonces, cuando uno dice, miércoles, el Congreso actual solamente están haciendo control político un 40% de los congresistas, no puede ser. Entonces, nosotros siempre tratamos de decir a la gente, ojo, el hecho de que nosotros nos estemos lanzando al Congreso no quiere decir que la veeduría se va a acabar. Es todo lo contrario. Nosotros vamos a darle... Catherine, pero usted también es consciente que al llegar la veeduría que usted ha hecho, ¿se la van a hacer a su trabajo? Por supuesto. Y yo le digo algo a la gente en la calle. Si usted va a votar por mí y luego no me va a controlar y luego no me acompaña en la tarea legislativa y luego no me vigila, es mejor que no vote por mí. Porque yo sí quiero que la gente que vota por mí luego haga parte de un proyecto de veeduría nacional. Nosotros desde el Congreso, si la gente nos da la oportunidad de entrar, no crean, vamos a empezar todos los trabajos en vagos a los consejos y asambleas del país. Nosotros vamos por un movimiento nacional de veedores. Entonces, en ese sentido, pues las redes es lo que nos han permitido en un primer momento llegar a la gente. Y ya en la calle, pues luego uno termina la tarea. Pero pues, ¿cómo nos va a salir? No sé. Ojalá salga bien. Ese es el problema, sí, que no sabemos qué va a pasar con esos seguidores, con esas redes sociales, cómo se van a traducir en votos. Sí, y además en el caso de Susana, que es un reconocimiento, digamos, más reciente, no es de tanto tiempo como el de los demás panelistas, entonces también la misma pregunta, ¿y cómo le ha parecido hacer política? ¿A qué se ha enfrentado en las calles? Pero además, ¿de dónde está sacando la plata para financiar su campaña? Porque a la gente también le interesa saber eso, como una persona que está arrancando su trayectoria, que es joven, que se está dando a conocer, ¿cómo financia su campaña? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Ha sido un ejercicio muy difícil hacer política, pasar del arte a este mundo tan loco y a veces tan agreste. Ha sido muy complicado. De hecho, ha tenido muchos altibajos. Hay cosas que son muy duras, los ataques a veces son muy pesados, porque he sentido que hay como una deshumanización frente a los candidatos y la gente ataca personalmente y no tanto a las ideas, que es lo que se debería hacer, deberíamos atacar las ideas de las personas. Pero al mismo tiempo ha sido un proceso muy bonito también porque me ha permitido conocer a personas maravillosas, personas que están súper comprometidas con cambiar el país desde todos los ámbitos. Entonces, para conectarlo con la primera pregunta, es
me gusta mucho lo que dice Caterine porque yo lo siento muy parecido, pero desde la protesta social y desde el trabajo con la gente en las calles, que es lo que estaba haciendo antes de tomar la decisión de política. Porque yo les digo lo mismo, yo quiero ser allá simplemente una persona que puso su nombre a disposición, pero que esté conectada a un montón de gente que va a trabajar, ¿cierto? Que no sean las propuestas de Susana o del grupo de expertos que tiene Susana, sino que sea una construcción colectiva, porque nadie sabe mejor lo que necesita la gente que la misma gente que está en las calles. Y al mismo tiempo que yo le tenga que responder también a ellos. Por eso las redes sociales a mí me parecen muy importantes porque pues indudablemente vivimos en el siglo XXI en el que, por ejemplo, por medio de las redes fue que nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando en el marco del paro nacional. Por medio de las redes es que, por ejemplo, Caterine Juinao con lo de trabajo en vagos puede denunciar y mostrar todo lo que está pasando dentro del Congreso. Yo creo que las redes son un medio muy importante de difusión de la información que antes no teníamos y que hay que aprovecharlo para que la gente pueda tener ese acceso a la información y ser críticos con la información que llega, ¿cierto? Aprender también a depurar qué es lo que llega manipulado, cuál es la realidad, ¿cierto? La idea es que en las calles podamos también hablar con la gente, encontrarnos con las personas y crear también esa conciencia de que tenemos que nosotros hacerle control a las personas que nos están gobernando, que tenemos que saber elegir, que tenemos que ser conscientes con las demás personas, que podamos transformar culturalmente este país, no solamente en leyes, que también es súper importante, obviamente, pero también yo creo que es nuestra forma de pensar, la forma de conectar con el otro, de escuchar a la otra persona. Y así es como estoy haciendo la campaña, porque yo no tengo dinero, yo tengo el dinero que tengo para vivir como Susana, he puesto absolutamente todo, he hecho préstamos con amigos, la verdad ha sido una campaña muy austera y por ser muy austera ha sido también muy creativa. Afortunadamente nosotros somos artistas, somos músicos y vivimos de la creatividad, entonces eso es lo que hemos estado haciendo eventos, muchos amigos donando su trabajo también porque creemos en ese proyecto político y porque creemos en que todo se va a hacer desde la colectividad. Andrés, en su caso, usted un día dice, listo, lo pensé, tomé la decisión, me voy a lanzar a la política, me voy a dejar la música un momento al lado para hacer eso que nos describió hace un momento. ¿Cómo empieza? ¿Por dónde arrancar la campaña? ¿Con quién se rodea? ¿Y cuáles son esos pasos precisamente de un DJ que termina en la política después de tomar la decisión? Bueno, la propuesta llega justamente después del festival de Game Changers. Lo que te digo es casi como lo que es Stereo Picnic para la música. Hemos trabajado muy fuerte para que este festival Game Changers se vuelva así mismo en el emprendimiento, en esa cultura de emprendimiento. Inspiración, motivación, innovación, cultura y emprendimiento son como los pilares. Entonces, inmediatamente termina eso, me hacen la llamada, yo voy al partido, luego recibo la información, me hacen las preguntas que te dije y sobre todo me pongo la visión de cómo poder hacer desde mi posición, desde mi liderazgo, desde a un nivel país con otro tipo de responsabilidades y de liderazgos. Y esa pregunta a mí me cambia la cabeza por completo. Yo siempre he hecho las personas que me conocen muy de cerca saben que yo soy una persona que siempre está trabajando en cómo puedo ayudar, cómo puedo innovar un gremio, cómo puedo ayudar a un artista. Cuando trabajé en la emisora, yo nunca cobré un peso por ayudar a un artista, al contrario, tengo tan buenos amigos porque lo hacía de manera genuina, yo veía el esfuerzo, el valor que ese artista tenía y ayudé a cuanto artista de hip hop, música electrónica, reggaetón, etc. Y yo genuinamente lo hago. Entonces, cuando me ponen esta visión de poder ayudar al país en emprendimiento, que es mi expertise, es donde yo me muevo muy bien y donde yo sé cómo verdaderamente ayudar a esos jóvenes emprendedores que están buscando, que no saben cómo, que se les muere su emprendimiento a los 2 años, que necesitan un cambio de una ley, una escala tributaria, etcétera, pues yo digo, muchas tengo que llegar allá y mi obsesión y mi apasión con el tema. Respecto a cómo se dio, de esa manera, para mí el ejercicio político ha sido maravilloso y te digo la verdad, ha sido duro, como mis compañeros han hablado en cuanto a la financiación. Nosotros no somos
una candidatura política tradicional y mucho más politiquera, entonces conseguir los recursos no ha sido lo más fácil posible, han sido recursos propios, han sido recursos de amigos, han sido recursos de empresas de amigos, de emprendimientos de amigos, de empresarios amigos, pero ha sido un reto muy importante. Yo creo que celebro lo que decía Catherine y sus compañeros en cuanto, como hilando cosas, en que nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que estos liderazgos nuevos que están lanzando, estas nuevas caras de la política colombiana son muy importantes, porque nosotros podemos tener pensamientos muy comunes, nos juntamos a hablar, seguramente lo vamos a encontrar, pero hay un común denominador muy importante y es que nosotros estamos cansados de la política tradicional, de los politiqueros tradicionales. Entonces, para responder también de la financiación, pues ha sido así. Y fíjate lo interesante de estas candidaturas alternativas, jóvenes y no politiqueras. La corrupción empieza en las campañas. Un político se gasta 20.000 millones de pesos llegando al Senado o 10.000 millones de pesos llegando a la Cámara, cuando en su ejercicio de 4 años se puede ganar 1.100 millones de pesos aproximadamente, con descuentos. Entonces, ¿de dónde sale el resto? ¿Cómo va a devolver el resto? ¿De dónde lo saca? ¿Con un préstamo? Empresarialmente sería estúpido. Entonces, muchas veces se dice que las curules no son de los congresistas, sino de los contratistas. Entonces, digamos que estas candidaturas jóvenes, alternativas, sanas, de redes sociales, de presupuestos en el tope de la ley, son muy importantes para el país. No importa el partido, yo celebro que cada vez haya más interés de las personas jóvenes y jóvenes adultas que consideran que le pueden aportar al país desde un área, en el caso del emprendimiento y la empresa privada y la cultura del emprendimiento. Lo celebro mucho, y por las redes sociales es una iniciativa que tenemos, obviamente, donde podemos comunicarnos con unas audiencias de una manera liviana, de una manera ágil y de una manera donde el presupuesto puede rendir mejor y donde es más real y pueden estar conectados con otros en el día. Andrés, a propósito de eso que usted estaba comentando de la financiación y de cómo la corrupción en el país arranca incluso en la campaña, que vi también la cara de Susana, incluso de Catherine, confirmando que para ellas esa apreciación es muy similar. Nosotros en el andén más temprano, antes de hablar con ustedes, nos hemos subido esta noche a repasar los escándalos y las polémicas de la semana, enfocados en las investigaciones. Y queremos aquí que en un minuto cada uno de ustedes nos dé la opinión alrededor de lo que viene pasando en la política, porque son muchos escándalos, solo les menciono algunos: Piedad Córdoba, Ingrid Betancourt, investigaciones a Sergio Fajardo, también lo que ha pasado con Laureano Acuña por los audios que sigue filtrando Aida Merlano y Alex Char. Prácticamente todos los sectores políticos estamos dándonos cuenta de que tienen hoy rabo de paja, si uno lo puede decir así. Por lo menos investigaciones o denuncias. Ustedes que están en campaña, que son la cara joven de la campaña, pues queremos que también en un minuto nos respondan la que es nuestra pregunta del día esta noche en el andén. Y que les recordamos también a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. ¿Usted cree que las recientes investigaciones contra candidatos presidenciales y al Congreso de la República tienen motivaciones o intereses políticos? Y lo decimos especialmente porque surgen en medio de esta campaña. Si les parece, que arranquen las mujeres. Catherine, por ejemplo. Sí, bueno, puede que algunas de las denuncias, digamos, o procesos jurídicos que en este momento están teniendo curso tengan alguna motivación política. Eso es probable. Pero yo pienso que eso de ninguna manera le resta validez a los mismos escándalos. Es decir, por ejemplo, el caso de Alex Char. ¿Desde hace cuánto se viene denunciando que Alex Char, Arturo Char y todo ese clan tiene que ver con el escándalo de Aida Merlano? Ya llevamos más o menos 2 o 3 años en esas. Eso salió en 2018. Entonces, claro, ahora estamos ya en el proceso electoral y con toda la razón muchos periodistas, columnistas, activistas salen a reclamar que una candidatura como la de Alex Char ya no tiene presentación en términos éticos. Entonces, claro, es absolutamente normal que en momentos de coyuntura electoral, pues estas denuncias, digamos, se suban de volumen. Pero de nuevo, eso no las deslegitima en absoluto. Y yo sí pienso que la justicia, digamos, y algunas entidades como la Fiscalía, que tienen muchos cuestionamientos, empezando por el fiscal, pues son suavecitos en época electoral con sus amigos, y a sus no amigos, entonces ahí sí se le van con toda. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con lo de Laureano Acuña. Es una grabación evidente en donde está hablando de que hay que comprar 70.000 votos y todo el mundo en Barranquilla sabe que Laureano Acuña es un corrupto. Todo el mundo en Barranquilla sabe que Laureano Acuña es un compravotos y nosotros en la veeduría sabemos
que es uno de los peores congresistas en términos de desempeño. Y todo el desempeño de Laureano Acuña lo vamos a detallar en absoluto, digamos, minucia la otra semana y la gente va a saber quién es ese personaje. ¿Y qué pasó? Pues ahí hay una indagación preliminar de la Procuraduría. Vamos a ver si la Corte Suprema se pronuncia, vamos a ver si sí pasa algo con eso, porque lastimosamente, pues sí, mucho ruido en la campaña, mucha denuncia y mucha cosa, y al final, al parecer, la justicia no actúa. Entonces, esperemos que la justicia actúe. Se nos fue en el tiempo. Sigamos con Susana. Un minuto, Susana. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que esos escándalos y esas denuncias tienen intereses políticos, electorales en esta época de elecciones? Creo que me recojo mucho también lo que dice Caterine, que muchos de ellos estoy segura que sí tienen que ver con la campaña de elecciones. También creo que es modus operandi también de nuestra justicia colombiana de tapar un escándalo con otro de acuerdo a los intereses que haya en ese momento en el gobierno de turno. Creo también que sí hay que esperar a que la justicia pues cumpla su papel, pero que además más adelante pues los escándalos tengan el mismo o mayor impacto de lo que está pasando, que no sea solamente en época de elecciones. Nada, sería esa como simplemente mi reflexión, porque es solamente un minuto y creo que ya... Sí, bueno, y Fernando, ¿usted qué dice? Porque de cierta forma nos podemos dar cuenta que el argumento siempre es ese. Cuando es el vecino, cuando es mi contradictor, entonces digamos que está perfecto, pero cuando me toca a mí, entonces es una persecución o es porque tiene un interés de fondo. Campaña con mi caso. Exactamente. ¿Cuál es su opinión? Marcela, yo empezaría diciendo que en campaña, en estos 3 meses, desde diciembre hasta marzo y luego lo que viene en la campaña presidencial, todo lo que pasa tiene una intención electoral, pasa en la izquierda, pasa en la derecha. Esas personas que salen a hablar, no por eso se deben desconocer algunos casos de denuncias, algunos escándalos, pero también hay que pensar ese componente político que tienen. A mí el caso que me tiene verdaderamente indignado es el de Ingrid Betancourt, que llega tarde a la coalición de la esperanza a ser candidata presidencial. En 15 días arma un caos tremendo allá adentro y luego nos ha demostrado que no tiene ningún tipo de proyecto, ningún tipo de propuesta presidencial, más allá de utilizar el discurso también que utiliza Rodolfo Hernández, de concentrarse en una sola cosa. Rodolfo habla de corrupción, Ingrid habla de maquinarias. Ese no es un discurso presidencial, ni mucho menos, ese no es un discurso con el que se puede gobernar un país. Y en ese sentido a mí pues, me indigna verdaderamente que a portas de unas elecciones presidenciales tengamos algunas propuestas tan vacías y mientras tanto muchas propuestas completas, interesantes, bien construidas, diversas, se mantengan en la irrelevancia porque los escándalos lo que terminan haciendo es visibilizando a quienes no tienen la preparación en ese momento de una campaña, como es el caso de Ingrid Betancourt o Rodolfo Hernández. No, porque pues el tema de Ingrid, que es más como de ciertas torpezas, si uno podría decirlo, comparado con delitos y demás que hay de los otros lados. Y le quiero preguntar también, Andrés, nuestra pregunta del día, porque este es un terreno desconocido para usted y no le da de pronto un poco de susto estarse metiendo en la política cuando empiezan a salir todos estos escándalos y todas estas polémicas. Saber si usted cree que eso no por intereses políticos. Bueno, la verdad es que uno puede tapar el sol con la mano y cuando tú entras a un ejercicio político, uno de ciudadano lo sabe, lo ven, ustedes hacen un papel como periodistas muy importante porque evidencian cosas que no son, los congresistas que hacen control político también, y pues como que un ciudadano se entera y alcanza a ver, a visualizar algo de todo lo que es el mundo oscuro de la corrupción. Pero cuando uno llega ya al ejercicio se da cuenta verdaderamente cómo es este país. Y lo que yo te decía ahí, es evidente que hay una corrupción muy poderosa, oscura y que se tiene que acabar en cuanto a las campañas y a su financiación. Ahí está la verdadera mata de la corrupción. La corrupción no arranca cuando un congresista llega, arranca en la campaña, cuando debe todos los favores, cuando la forma de financiación, los topes, etcétera, pues ahí está el problema. Entonces, recojo también muchas cosas de lo que han ustedes estado hablando ahí. Cuando llegan la época de las candidaturas en este tema, pues obviamente hay cosas que no se pueden tapar, que son reales y que no importa el partido, pues eso se tiene que acabar. Pero también obviamente hay un oportunismo político. ¿Por qué no se acaban
si lo de Aida Merlano, etcétera, lleva tanto tiempo y es tan conocido porque él se saca ahorita en época electoral, porque obviamente esos golpes van a desestabilizar y favorecer a una posición, lo cual con eso respondo. Uno, no se puede tapar el sol con una mano, hay una corrupción muy evidente y cosas que se tienen que denunciar y que no deberían pasar más, y que esta generación va a intentar que no, o va a trabajar porque no ocurra más, sí. Que hay movimientos, golpes de opinión y como se dice, guardados o investigaciones que están listos para en época electoral soltarlos, por supuesto que es cierto. Y un tercero que me gustaría meter acá, nosotros como ciudadanos tendríamos que trabajar en ser muy juiciosos, en estar muy atentos y con mucho criterio ético de saber cuándo a alguien lo quieren perjudicar por un interés político y cuándo alguien es verdaderamente culpable de una situación, porque hoy en día en Colombia es muy fácil a través de redes sociales perjudicar la reputación de un ser humano. Después dicen qué pena, me retracto, despublico o algo, y después ya la condición de ese ser humano quedó desdibujada. Gracias a ustedes por haberse subido al andén, un gusto, muchos éxitos en esa carrera política, y así llegamos, Marcela, al final del andén este viernes. Qué gusto acompañarla, nos volvemos a subir al andén la próxima semana. Con más temas y con más invitados en esta época de elecciones. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Blue, la alternativa.